Bien, les decía en el arranque de Valor de Cambio de hoy, vamos a hablar de ganadería, un sector muy sensible para nuestro país, un sector que de un tiempo a esta parte ha tenido algunos desaciertos, falta de incentivo, algunos que fueron liquidando planteles, el negocio quizás se ha ido concentrando, el feedlot, el terminado a corral, pasó de estar durante un tiempo subsidiado, después se quitaron esos subsidios, el negocio ha cambiado, el consumo había caído, hoy se está recuperando, perdimos esto que han escuchado en reiteradas oportunidades, que Argentina, por estas malas decisiones que se han tomado, se terminó comiendo el equivalente al stock de Uruguay, unas 10 millones de cabezas, hoy debemos estar en, Jorge Martínez de Sugarosa me va a corregir, en 47, 48 millones de cabezas, Jorge. Sí, llegando casi a las 50. Casi a los 50. Está cada vez más eficiente la cría de animales, está, como vos dijiste, más concentrada, concentrada en explotaciones con capital, entonces pueden tener buenos toros, eso mejora los nacimientos, y hemos tenido un par de años que las primaveras han sido lluviosas y el destete de terneros ha sido bastante bueno. ¿Esto ha colaborado, Jorge, esto que se haya concentrado en el negocio, quizás en gente con más cabezas, como decías, con mejor genética, con mejor manejo? Porque el ganadero nunca se había caracterizado por ser como el agricultor que había tomado tecnología y... No, hoy para el criador la genética es muy importante, las explotaciones que han quedado, porque después de los bajos precios de hace unos años, han quedado las explotaciones chicas que se han obligado a vender sus planteles, no han podido más volver a la ganadería. Esas explotaciones han incorporado la soja como subsistencia, no hay ni corrales ya, porque los alambrados con el paso de los años se van cortando, se van tirando, y hoy por hoy volver de la agricultura a la ganadería para muchos es imposible. Inclusive uno no anda mucho por el interior, pero en algún momento se veían muchas ferias en el interior. ¿Hoy sigue siendo esta las ferias han cerrado en las zonas de agricultura. No hay más. No hay más. A veces se trae hacienda de zonas de ganadería a zonas cercanas a, por ejemplo, Rosario, Buenos Aires, porque también es la zona donde se concentran la mayor parte de los feedlots. Entonces, como si se les sirviera en bandeja para no tener flete, tener las vaquitas cerca de donde van a ser engordadas, es una oportunidad más. Y la ganadería se ha corrido para el norte y para el oeste, ¿eh? Se ha corrido para el noreste y el noroeste, o sea, tanto la zona de Salta se ha vuelto muy ganadera, como la zona de Formosa, Corrientes, Chaco. Hablábamos días atrás con Raúl Milano, bueno, que el objetivo de este mercado ganadero televisado que tiene la Bolsa de Comercio de Rosario para mover los animales una sola vez, que tiene que ver también con la sanidad animal. ¿Cómo lo ves el funcionamiento de este mercado? Es para todos los gustos, cada uno, para el que siempre fue a ver los animales. ¿Hay todavía de eso que le gusta ir? A mí me gusta verlos en el campo o en la feria, uno los elige mejor, uno a veces cuando te lo pasan en televisión y van corriendo rápido, uno no... Es el ojo de cada uno, hay gente que prefiere mirarlo por televisión y estar más tranquilo. Uno le calcula mejor el quilaje, viéndolo el animal en pie, moviéndose, ve más o menos cuánto pesa, si el animal está lleno o hace mucho que está encerrado y sin comida, uno lo paga un poco más porque después va a ser más redituable. Hay muchas cosas. ¿Por qué eso, Jorge? Si está sin comida va a ser más redituable. Claro, porque el animal generalmente cuando va a una feria, va un día antes, ya se mueve en el camión, entonces
el animal tiene agua, tiene la ingesta de comida, y cuando llega a la feria y con todos los movimientos, eso se pierde, que se llama desbaste, y eso tenés que calcularle 8 o 9 kilos de excremento y de orín que uno está pagando muchas veces. Ah, mira vos. Sí, sí. O sea que lo vas a ver vos, a los animales lo vas a ver. A veces he comprado por televisión, ¿no? Pero el gusto es a veces salir, hacer kilómetros. Para el que no conoce, Jorge, ¿cuáles son las razas que consumimos nosotros? Nosotros consumimos mayormente razas británicas. Aberdeen Angus, Hereford y sus cruzas. Las cruzas con los cebú, o sea, Brangus y Bradford, que se está dando mucho y con muy buena calidad, prácticamente animales iguales a los británicos, que en meses de verano convierte mucho más en carne en lo que consumen, porque los animales están mucho mejor adaptados a las temperaturas. ¿Cuántos kilos hacen falta para hacer 1 kilo de carne que consuma el animal? En cuanto a alimento balanceado, más o menos hablar de 6 kilos de alimento balanceado para hacer 1 kilo de carne. Ha mejorado la conversión de un tipo a esta parte, Mejoró mucho la comida, depende también de la comida y depende también del biotipo del animal. Bien. ¿Cómo está el consumo de carne aquí en Rosario, Jorge? ¿Cómo lo estás viendo? El consumo de Rosario va aumentando muy poco mes a mes. No nos olvidemos que desde que se produjo el gran salto del valor de la hacienda hace un par de años, con los aumentos salariales, por un lado para el consumidor es un beneficio, pero tenemos que pensar que si sigue ocurriendo así, el productor mes a mes va gastando cada vez más en combustible, en reposición de sus productos, en flete, y va cada vez, para subsistir su explotación, necesita vender más animales para que le sea necesario la subsistencia. Claro, porque después de ese salto que vos mencionabas, en que se ajustó el precio del vivo... siempre fue así la ganadería. La ganadería siempre se vende mucho ganado, los precios se amesetan y está un par de años. Luego vuelve a subir bastante y está un par de años mantenida en esos valores. Y se puede decir, el jueves lo veía Echeverre de La Rural y me decía él, personalmente, que estábamos en un proceso de liquidación preocupante. ¿Es tan así? Jorge, no lo veo así, pero yo pienso que hemos iniciado el proceso de liquidación, que no estamos todavía, pero es ya te digo, si una explotación necesita X cantidad de dinero para subsistir, cada mes que pasa y no aumenta la hacienda, necesita 1, 5 o 10 animales más para vender, para cumplir con sus compromisos. Claro. El que se haya amesetado el precio, ¿esto ha jugado a favor de los frigoríficos? ¿Cuál es la realidad del frigorífico? Sí, ha jugado un poco a favor, porque al haberse amesetado el precio, mes a mes se va consumiendo más carne. No nos olvidemos que la industria frigorífica es una industria de una mano de obra intensiva, o sea, se necesita pagar bastantes salarios, y al venderse más carne se va licuando más los salarios en los kilos de carne que uno va faenando. Claro, justamente. ¿Y cómo ves el panorama de acá al mediano plazo? No, de acá a un par de meses tenemos que pensar que los filotes están en una capacidad bastante alta de encierre, y se va a mantener el precio de la hacienda se va a mantener por un par de meses. Casi te digo, llegando a fin de año. Y después de eso vamos a ver qué ocurre. ¿Qué calculo yo? Que algo va a tener que aumentar.
¿O los costos vienen incrementándose? No, los costos no, todo no depende el valor de la hacienda de los costos. El valor de la hacienda depende de la oferta y la demanda. Oferta y demanda, la cantidad que hay. Sí, sí. Y va a haber menos. ¿Estacionalmente va a ocurrir eso? ¿Ocurre estacionalmente cerca de fin de año? Hubo años que ha ocurrido en diciembre, hace un par de años que la oferta se ha cortado a mediados de enero. No sé qué va a ocurrir este año. Se han encerrado muchos animales. Aparte se han encerrado todos los animales que provenían de islas, que no sé con eso cómo se va a comportar la oferta. Ah, claro. ¿Cómo va a reaccionar el mercado con eso? Jorge, el rosarino, me comentaba fuera de cámara, come animal liviano. Sí, sí, sí. Animal liviano con escasa cantidad de cobertura de grasa. Bueno, en Rosario se consume animales de 80 y 90 kilos, casi te diría un 70%. Que es directamente sinónimo de terneza. Terneza, hueso chico, la costeleta chica, el peseto chico. Todavía el rosarino está acostumbrado a la carnicería, deme un peseto, no dice medio kilo de peseto, un kilo de peseto. Entonces el peseto, el lomo, la costeleta que es chica. En cambio, por ejemplo, Buenos Aires y las grandes cadenas de supermercados trabajan un animal de entre 100 y 110 kilos la media, que es equivalente a 370 kilos el animal en pie. El animal en pie. ¿Es otro tipo de carne? ¿Tiene que ser sí o sí un poquito más dura? No. 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 Es los gustos. Al contrario, a lo mejor es un poquito más sabrosa. ¿Más grasa intramuscular? Sí. Sí, sí. ¿En Subarosa trabajan un solo tipo o no, se trabaja varios? Todos los tipos. Todos los tipos. Todos los tipos para todo tipo de industrialización. ¿Tienen clientes para...? Sí, sí, sí. Animales más pesados trabajan la campaña, o sea, los pueblos, que todavía les gustan los animales un poco más grandes. Un poco más grandes. Y hasta te digo, barrios marginales también trabajan ternera, porque la gente prefiere a lo mejor comer mucho menos cantidad, lo que consume que sea de muy buena calidad. De muy buena calidad. ¿Eso está regulado, Jorge, con el peso que el peso mínimo con el que el animal puede ir a faena? El peso mínimo del animal a faena es aproximadamente 300 kilos. Vivo. Vivo, sí. Ese es el animal regulado para faena. Y el engorde a corral, por los kilos que compran la invernada, salen esos kilajes entre 300 kilos y 330 kilos. Pero en este momento, a raíz del gran ingreso de animales en los feedlots, es lo que más está abundando, el animal liviano. Liviano. Sí. Jorge, ¿cómo está la exportación? La exportación está muy caída. Noticias de todos lados, que Uruguay, que Paraguay nos superan, que superan los contratos. Ellos han tenido una política pensando afuera, nosotros la hemos tenido pensando en el mercado interno. Los precios internacionales no son muy malos, pero Brasil está devaluando y está muy agresivo con sus ventas. Nosotros también, la devaluación, el mantenerse todos los meses el precio de la hacienda casi inamovible y con la devaluación que está habiendo del dólar, del peso, mes a mes hay una esperanza de poder exportar un poquito más. ¿Los frigoríficos exportadores se han volcado al mercado interno? No mucho. Y es muy difícil para un frigorífico exportador hacer el mercado interno. Hacerse consumero de golpe. Sí. Ni los mismos brasileños que han incursionado con fuerza en el mercado interno. Al contrario, algunos de repente se han volcado a ofrecerle servicio a las grandes cadenas de supermercados, en entregarle las mediarreses en piezas anatómicas. ¿Cómo es eso? Piezas anatómicas sería en cajas, peseto, lomo. Ah, bien, despostada. Despostada, sí. Despostada. Eso te iba a preguntar también, porque en algún momento se habló de que para mejorar la comercialización y optimizarla, cuando se hablaba de que iba a faltar, cambiar el modo de comercialización y que ya al carnicero o al local no le llegue
la media red, sino Sí, que llegue lo que siempre más hace vende. 20 años que se está hablando. Que se habla. No se puede implementar eso. Hay una Poder idiosincrasia. se podría, pero siempre se ha hablado y nunca hubo un resultado. Sería eso. interesante, ¿cómo lo ves vos? Y sería en parte darle más mano de obra a los frigoríficos. No nos olvidemos que hay muchísimas plantas cerradas y que hay muchísimos operarios de la industria de la carne que se han quedado sin trabajo. ¿Ves que se puede revertir eso? Hay muchas plantas cerradas. Hay muchas plantas cerradas. En la medida de que la hacienda no suba mucho el precio y los niveles salariales superen el valor de la carne, mes a mes se va a vender un poquitito más de carne. Bien. Jorge, gracias. No, siempre, por favor. Gracias. Okay. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Esto es Valor de Cambio. Votar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.